Es un gozo, Padre, poder estar hoy acá delante de tu presencia, Señor, juntos como hermanos, como congregación, con corazones dispuestos, Señor, a que tú, Padre, nos hables a través de tu santa palabra, Señor. Esa palabra que es suficiente, que es inequívoca, Señor, que es tan perfecta, Señor, para hacernos a la vez a nosotros perfectos en Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Te ruego, Señor, que seas tú glorificado en esta noche a través de la predicación de tu evangelio, Señor, que nos ayudes a tener mentes y corazones dispuestos a estar atentos a tu palabra, Señor, que no seamos solo oidores de tu palabra, sino que podamos poner en obra aquello de lo cual tú nos hables el día de hoy, que podamos meditar en estas verdades a lo largo de los próximos días, Señor, y que seamos cada día creciendo y creciendo, Señor, cada vez más en tu palabra, Señor. Yo pongo este tiempo en tus manos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Los chicos que quieran salir pueden salir ya para sus clases. Vaya por favor, hermano, a la primera carta de Juan, espero que ya esté ahí, primera carta de Juan, capítulo 2, verso 20, vamos a estar estudiando desde el verso 20 al final del capítulo 2, verso 29. Dice la palabra del Señor: pero vosotros tenéis la unción del Santo. Mucha atención a esa palabra, tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os engañe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Un texto un poquito largo, pero sé que será de gran bendición para todos nosotros. Y si nota usted, la primera palabra con la que empieza el texto que estudiaremos hoy allá, Juan, en primera de Juan 2:20, empieza con un pero, ¿verdad? Pero. Y esos peros, ya lo hemos mencionado, pero vuelvo a recalcar, que cuando te encuentres esos peros en la Biblia, tengamos presente que ese pero conlleva una contraposición, una comparación. Te estaba diciendo algo, pero ahora te digo esto. Así que para entender ese pero, tenemos que ir a los versos antes para saber de qué nos estaba hablando Juan, para que así podamos entrar en contexto de lo que nos va a hablar esta noche. Así que le voy a pedir que haga memoria y trate de recordar lo que hace 8 días estuvimos hablando, de lo que estaba predicando hace 8 días. Veíamos en primera de Juan 2:18 un texto que sé que todos conocemos, decía: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ese es el texto que estaba hablando Juan. ¿Juan de quién estaba hablando? De los anticristos, es decir, de los falsos maestros. Ese era el tema que venía hablando Juan. Ahí nos encontramos con un término
que no se había usado jamás en la Biblia hasta que Juan escribió esta carta. Nunca se había usado el término anticristo. Juan es el único que usa ese término en toda la Biblia. Y sabemos que Juan lo usa para referirse a los falsos maestros. Lo importante, hermanos, del texto, bueno, tiene muchas cosas importantes, pero quiero recalcar una, y es que en ese texto de Juan, él nos estaba contando el origen de los falsos maestros, porque no es que los falsos maestros vengan de afuera. Los falsos maestros no vinieron de una secta a infiltrarse entre nosotros la iglesia para traer falsas doctrinas, de ninguna manera. ¿De dónde nacen los falsos maestros? Decía el texto, salieron, verso 19, ¿salieron de dónde? De nosotros. Los anticristos, los falsos maestros, salieron de nosotros. Parecían cristianos, hablaban como cristianos, vivían vidas que parecían vidas piadosas, pero resulta que no eran creyentes, eran falsos maestros, falsos maestros. La cuestión con los anticristos, hermanos, es que no se manifiestan de entre nosotros y se van. No es que se levante un anticristo, un falso maestro, y apenas se manifiesta se va de la iglesia, no. Ese no es el problema. El problema es que ellos quieren engañar a los creyentes. Ellos salen, pero quieren llevarse muchas personas detrás de ellos. Es una característica de los falsos maestros. Ahora bien, identificar a los anticristos puede ser una tarea bien difícil, pues los anticristos no se muestran como anticristos, no dicen, yo soy falso maestro, no, ellos están ocultos. No es fácil identificar a un falso maestro, aunque algunas personas digan que sí, pero no es tan sencillo a veces, no es tan sencillo. Hablan bonito, visten bien, se expresan de manera elocuente, tiene sentido algunas cosas que dicen y engañan a muchas personas. No es fácil identificar a un falso maestro. De hecho, hay una característica y es que los falsos maestros van a señalar a los verdaderos maestros como falsos maestros. Es decir, un falso maestro va a empezar a atacar a aquellas personas que hablan la verdad y va a decir que los anticristos son ellos, no que ellos hacen parte de los falsos maestros. Ellos nunca se van a identificar como uno de ellos. Generalmente el falso maestro no parece falso maestro, sino que tiene apariencia de piedad. Tiene apariencia de piedad. ¿Qué es la piedad? La piedad es la manifestación de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. No podemos ahondar mucho en eso, pero si usted quiere saber más de la piedad, 9 de nuestros hermanos estuvimos ahorita en una conferencia en California aprendiendo acerca de la piedad, así que usted tiene libertad de acercarse a cualquiera de ellos, que estoy seguro que le van a decir más datos respecto a lo que es la piedad, ¿verdad? Amén. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y mira el verso 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, ¿qué tenemos que hacer? Evitarlos. Así que el falso maestro tiene apariencia de piedad, pero en realidad él no cree en la piedad. Así que en los versos anteriores, Juan nos ha dejado saber de estos anticristos, de estos falsos maestros, de su origen. Pero ahora, en el texto de hoy, él menciona algo que diferencia al verdadero creyente del falso maestro. Por eso él inicia diciendo, pero, o sea, así son los anticristos, así son los falsos maestros. Salieron de nosotros, aborrecen la piedad, pero
Así son los cristianos verdaderos. Los cristianos verdaderos tienen algo que un falso maestro no tiene. ¿Qué será? Verso 20 de Primera de Juan 2. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. La unción del Santo. Eso es lo que diferencia a un creyente verdadero de un falso maestro. Por eso dice Juan, pero ustedes, vosotros, tenéis la unción del Santo. ¿Notas esa comparación? Primero Juan habla de un grupo de personas que son engañadores y ahora en contraposición dice a los creyentes, vosotros tenéis la unción del Santo. Es decir, ustedes los verdaderos creyentes tienen algo que los falsos maestros no tienen y es la unción. Y surge la pregunta, ¿qué es la unción? ¿Qué es la unción? Porque seguro que muchos acá hemos escuchado ese término, la unción. En el ambiente cristiano en el que nos desarrollamos, solemos escuchar mucho esa palabra, unción, el ungido. ¿Qué será la unción? Porque lamentablemente creo, me atrevería a decir, que en nuestros tiempos tenemos una pésima concepción, una concepción muy equivocada de lo que es la unción. Esta expresión de unción se usaba mayormente en el Antiguo Testamento, casi no la vamos a encontrar muy desarrollada en el Nuevo, pero sí que se nombraba mucho en el Antiguo Testamento. Pero siempre que se hacía, se mencionaba en el contexto literal de tomar aceite y derramarlo sobre la cabeza de una persona. Se le ungía, a eso se le llamaba la unción, se le ungía con aceite, pero no se hacía con cualquier persona, se hacía con un profeta o se hacía con un rey. Y creo que uno de los casos, hay varios, pero decidí traer creo que todos conocemos, y se encuentra en Primera de Samuel capítulo 16. Primera de Samuel 16, verso 11. Entonces dijo Samuel a Isaí. En el contexto, Dios envía a Samuel a ungir a David como rey de Israel. Y dice el verso 11, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo. Jehová le dijo a Samuel, levántate y úngelo. Es decir, pon aceite sobre su cabeza. Porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, atención a esto, el Espíritu de Jehová vino sobre David. ¿Notas la relación entre el ungimiento con aceite y la presencia del Espíritu Santo en la vida del ungido? ¿Notas que hay esa unidad ahí? Que en el momento en que se ungió con aceite, dice el verso 13, Samuel tomó el cuerno del aceite, lo ungió en medio de sus hermanos y mira, desde aquel día, desde ese momento, desde ese instante en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Hay una relación entre el ungir con aceite y el Espíritu Santo sobre la vida de esa persona. Ahora bien, eso en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento creo que uno de los casos o el caso más maravilloso del ungimiento es con nuestro Señor Jesucristo. Qué mejor caso, ¿verdad? Lucas capítulo 4, verso 16. Lucas 4, 16. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Es decir, llega el Señor a la sinagoga, se le entrega la palabra en sus manos, él se para, como lo estoy haciendo yo en este momento, delante de los asistentes, y dentro del rollo que se le dio a leer de la Biblia, de la Escritura en ese momento, él busca un pasaje en especial y lo lee.
¿Qué leyó? Verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor estaba sobre nuestro Señor Jesucristo. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Acá tenemos al Mesías diciendo que el Espíritu Santo lo ungió. Y esta vez la unción no tuvo nada que ver con el aceite, sino más bien con el derramamiento del Espíritu Santo sobre nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan el bautismo del Señor? Allá en el río llega Juan el Bautista, le dice que antes necesita que ser bautizado por él, pero el Señor le dice, no, tú tienes que bautizarme, este es el orden de las cosas. Entra el Señor en el agua y en ese momento se abren los cielos y viene el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma, y en ese momento viene el Espíritu a hacer morada en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo? Está ungiendo al Señor con su presencia. Hermanos, la unción bíblica no es otra cosa que el acto mediante el cual Dios envía su Espíritu Santo sobre nosotros en el momento preciso de nuestra salvación. Lo que te quiero decir es que el día que tú creíste en Jesucristo, en ese momento específico de tu salvación, así como el Espíritu Santo descendió sobre el Señor, así vino el Espíritu Santo a hacer morada en ti. Así pasó. ¿Qué pasó en ese momento? Fuiste ungido por el Espíritu Santo. La unción bíblica es la presencia del Espíritu Santo en el creyente. No le busques misticismo. Yo sé que la palabra parece un poco rara, la unción, pero no tiene nada de místico. Es algo muy claro en la palabra que la unción es la presencia del Espíritu Santo en el creyente. Amén. En el Antiguo Testamento, hermanos, David, Saúl, los profetas, fueron ungidos con aceite, simbolizando obviamente que el Espíritu Santo había descendido sobre ellos. Pero ¿sabes algo? Hay una gran noticia que quiero que tengas presente hoy. Y es que antes de la cruz, antes de la obra de Cristo en la cruz, ese Espíritu Santo solo venía sobre algunas personas de manera transitoria, por un momento, pero luego salía de ellos cuando ellos desarrollaban la función para la cual Dios los llamó. Es el caso de Sansón, por ejemplo. Jueces capítulo 16, verso 20. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de sus sueños, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él, atención, Sansón, no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Qué pasó? Que el Espíritu Santo se fue de Sansón y él ni siquiera lo había notado. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre las personas de manera transitoria. Sin embargo, hermanos, y aquí viene la buena noticia, es que la obra de nuestro Señor en la cruz fue tan perfecta, que cualquiera que ponga su fe en Él y crea en esa obra de la cruz, recibe la promesa de Dios de ser ungido con el Espíritu Santo. Pero esta vez no por un tiempo, esta vez no transitoriamente, sino para siempre. Esa, hermanos, es una noticia increíble, que el Espíritu Santo venga a ser morada en nosotros y no se vaya a ir de nosotros nunca. Eso, hermano, es una buena noticia. Efesios 1:13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. ¿Hasta cuándo va a estar el Señor con nosotros? Hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es decir, que el Espíritu Santo no se va a ir de ti jamás hasta que te lleve a la presencia del Padre en el cielo.
Nunca vas a estar solo. Siempre el Espíritu Santo va a estar contigo. Siempre, es una promesa de Dios. Por eso no creas cuando alguien te diga que la salvación se pierde. Porque si la salvación se pierde, eso significa que el Espíritu Santo salió de esa persona. Y estamos viendo que bíblicamente eso no es posible. No es posible. El Espíritu Santo nunca se va a ir del creyente. El Espíritu Santo no te dejará jamás, jamás. Así que en este orden de ideas, ¿para quién es la unción? ¿Para quién es la unción? Para todo el creyente verdadero. La unción es para todos los creyentes, para todos los creyentes. Lastimosamente parece que esta verdad se le olvidó o quizás nunca la conocieron aquellos que hoy en día se hacen llamar los ungidos de Dios. Llama ahora, hermanos, prende allá enlace, cuando llegues a tu casa busca allá el canal enlace y te vas a encontrar con un sinnúmero de anticristos que se levantan a decir que ellos son los ungidos de Dios. Llama ahora, hermano, llama, comunícate ahora porque el ungido le quedan 20 minutos para derramar la bendición sobre las primeras 20 personas que llamen. No es posible, no es cierto. Pero no solo lo vemos ahí, también lo vemos en las iglesias. Uy, hermano, ese pastor sí es que tiene una unción. ¿Han escuchado eso? Uy, mírelo, es que él tiene la unción. ¿Cómo así que él tiene la unción y tú no la tienes? Todos los creyentes tenemos la unción del Espíritu Santo. Todos, todos. ¿Acaso es que la unción fue para unos pocos nomás? ¿Acaso es que la promesa es que solo algunos de dentro de la iglesia van a ser ungidos? No, la promesa es para todo creyente, para todo creyente. Hoy en día se cree que tener la unción es tener como poderes sobrenaturales. Eso se enseña en muchos lugares, que es que el ungido es ungido porque tiene poderes especiales que el resto no tiene. Esos ungidos se creen como los X-Men espirituales, tienen poderes que el resto de personas no tienen, como si Dios les hubiera dado algunos dones particulares que al resto de las personas no les dio. Es mentira, hermanos. Entonces tenemos cantidades de creyentes, cantidades de hermanos corriendo detrás del ungido, creyendo que un hombre los puede sanar. Entonces llega el profeta a predicar a Denver, a la iglesia que sea, y así tú no pertenezcas a esa congregación, te vas para allá porque el ungido ese día va a estar predicando allá y tú quieres ir por tu milagro. Arrebata tu milagro. Mentira, mentira. Un hombre no tiene una unción especial para sanar a nadie. Un hombre no tiene una unción especial para profetizar nada. O peor aún, algunos creen que si van con el ungido les puede dar de su unción a ellos. Entonces se acercan al ungido a ver si quizás tocándolo un poquito la unción se le pasa. No es así, no es así, eso es blasfemia. Juan capítulo 14, verso 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es el que da el Espíritu Santo? ¿Quién es el que da la unción? El Padre. El Padre es quien entrega la unción, quien comparte la unción. No el ungido pasa la unción a otro. Y muchas iglesias funcionan con lo que hoy en día se volvió muy famoso, que es la cobertura. Entonces todos en la iglesia están bajo la cobertura del pastor, del apóstol. Y no te vayas a salir de la cobertura, porque si te sales de la cobertura, si te sales de la unción del ungido, entonces vienen problemas a tu vida, viene escasez, vienen problemas terribles, viene enfermedad. Mentira, hermano, blasfemia. El único que nos cubre es Dios Padre en el poder de su Hijo a través del Espíritu Santo.
no ningún ungido, no ningún ungido. Termino de leer Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, el Padre, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, a cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque ¿dónde está el Espíritu? Mora con vosotros y estará en vosotros, en todo creyente. Es Dios quien da el Espíritu. Y lo da a quien Él quiere, cuando Él quiere, según su voluntad, según su gracia. No creas, hermano, ni por un instante que el pastor, por ejemplo, está más ungido que tú, o que los de la alabanza están más ungidos que el resto, o el que predica está más ungido que los otros. Eso no es verdad. No es verdad. Dios no da el Espíritu por medida, dice la palabra. Dios a todos nos ha dado el mismo Espíritu Santo, a todos. Hermano, hermana, si ves que en la iglesia hay personas que parecen resaltar del resto, que parece que Dios usa con mayor frecuencia o que llevan vidas más piadosas, créeme que no es porque Dios les haya concedido mayores beneficios o una unción más grande. Quizás sea más bien porque estas personas se han sometido con mayor entereza al Dios que les salvó. Eso es lo que hace la diferencia. No es que a Él le dio más espíritu que a mí, que el ungido tiene más que yo, no. Sino que tú te sometiste a la palabra del Señor. Tú obedeces al Señor y tú amas al Señor y te conviertes en un instrumento que Dios usa para honra. Y ahora vas a ser más útil en las manos de Dios. Me he centrado mucho en el primer versículo y tenemos muchos versos más que estudiar, pero quería dejar muy claro lo que tiene que ver con el tema de la unción, porque es muy importante para todos nosotros, pero sobre todo para entender el resto del texto. Pero avancemos. Ahora Juan no solo nos dice que el creyente tiene la unción del Espíritu Santo, sino que a su vez nos muestra el gran beneficio de haber sido sellados por ese Espíritu Santo. Versos 20 y 21. Pero a vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Hermanos, el Espíritu nos da a conocer, ese es el beneficio. El Espíritu nos da a conocer todas las cosas. Eso es maravilloso. Pero ¿a qué se refiere Juan? No olvides, hermanos, el contexto de Juan. Los creyentes en tiempos de Juan estaban siendo atacados por los falsos maestros que negaban la deidad de Cristo y la humanidad de Cristo, y por ende negaban al Padre, porque el que niega al Hijo, niega al Padre. Así que Juan les dice, ustedes tienen el Espíritu Santo, y por la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, ahora ustedes conocen todas las cosas. ¿A qué se refiere con que los creyentes conocen todas las cosas? ¿Acaso será que cuando el Espíritu Santo viene en nosotros, en ese momento nos volvemos unos sabios en ciencias, en matemáticas, en química, en botánica? Porque dice que nos enseña todas las cosas. Bueno, por supuesto que no, ¿verdad? Lo que está diciendo es que ahora con la presencia del Espíritu Santo, los creyentes conocen todas las verdades de Dios, todas las verdades de Dios. Es como si tuviéramos el autor mismo de la Biblia morando en nosotros y enseñándonos cada día en el Espíritu. Hermanos, el Espíritu Santo en la vida del creyente es como una alarma de falsas doctrinas. Es una alarma de falsas doctrinas. Te estoy queriendo decir que no es posible, óyeme, no es posible que una persona haya sido sellada por el Espíritu Santo y que esté haciendo parte de una iglesia donde se predica falsa doctrina. No es posible. Bueno, si se le puede llamar iglesia. Esa persona se vuelve sensible al engaño. Una persona que tiene el Espíritu Santo en él y que está en una iglesia de mala doctrina, el Espíritu Santo mismo
le va a hacer entender que está en un lugar malo. Y creo que muchos de nosotros, en particular yo me pongo como ejemplo, soy testigo de eso, porque estuvimos en malas iglesias, hicimos parte quizás de ministerios con una doctrina que no era correcta, pero Dios nos sacó de allí. ¿Cómo lo hizo? ¿Somos muy inteligentes para identificar falsos maestros? No, el Espíritu Santo nos mostró que estábamos en la mentira y en consecuencia, ¿qué hicimos? Salir de ahí, salir de ahí. No es posible que un creyente persevere en mantenerse en una iglesia de mala doctrina, no es posible, no es posible. Así que hermanos, ¿qué dice el Espíritu Santo en este texto? Que nosotros tenemos que alejarnos de los falsos maestros. No podemos ser partícipes con ellos, porque ellos están negando la verdad. Así sean un punto muy pequeño o así sean muchos, ellos están negando la verdad y nosotros no tenemos que tener parte con ellos. No participemos con ellos. Hermanos, no mantengamos relación con personas que manifiestan abiertamente o predican abiertamente la mentira. No tenemos que hacer parte ni tener conexión con personas que ya es evidente que hacen parte de la mentira, que son anticristos, que son falsos maestros. No tenemos que tener contacto con esas personas. Hermano Johan, pero ¿cómo sé exactamente cuáles son esos falsos maestros? ¿Cuáles son esos creyentes mentirosos? Bueno, Juan nos va a contestar eso, versos 22 y 23. ¿Quién es el mentiroso? Se pregunta Juan. Sino, ¿quién? El que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Sencillo. ¿Cómo identifico un falso maestro? ¿Cómo identifico un anticristo? Porque él niega que Jesús es el Cristo. Esa palabra Cristo viene del griego Christus. ¿Y qué significa? El ungido. Qué curioso, ¿verdad? Que estamos hablando de la unción y que estos anticristos niegan que Jesucristo es el ungido. Y hablo ungido con un mayúscula porque todos somos ungidos en el cuerpo de Cristo, pero Jesucristo es el ungido. Eso nos lo dice el Salmo 2.2, un salmo mesiánico. Se levantan los reyes de la tierra, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Jesús es el ungido, con un mayúscula, diferente a todos, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así que el que niega que Jesús es el ungido, el que niega que Jesús es el Cristo, es un anticristo. Pero ahí tenemos a los testigos de Jehová que no reconocen la divinidad de Jesús. Entonces ellos no dicen que Jesús es Dios, sino que Jesús es un Dios. O sea, hay muchos. No, Jesús es Dios, pero ellos niegan la deidad de Cristo. Tenemos a los mormones que dicen que Jesús solo fue un profeta. Es más, dicen que Lucifer y Jesús son hermanos. Qué mentira, ¿verdad? Esos son anticristos. Tenemos a los musulmanes que dicen que, o se atreven a decir que Jesús en este momento está en tormento. Por no decirles específicamente lo que dice el Corán de Jesús, porque desde el púlpito no quisiera mencionar las barbaridades que dicen del lugar donde está Jesús en este momento. Es terrible. Hermanos, todos ellos tienen en común una cosa: niegan a Jesús como el eterno Hijo de Dios y en consecuencia están negando también al Padre, porque el que niega al Hijo, niega al Padre. ¿Recuerdan aquella escena en Juan capítulo 14? No recuerdo bien el verso, pero en Juan 14 tenemos a Felipe que le dice a Jesús: Señor, muéstranos al Padre y ya es suficiente, eso nos basta. ¿Qué le contesta el Señor? Felipe, ¿cuánto tiempo hace que estoy con ustedes, Felipe, y tú me pides que te muestre al Padre? Felipe, ¿es que no entiendes que el Padre y yo somos uno?
El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre está en mí, yo estoy en Él, son uno. Entonces el que está negando que Jesús es Dios, automáticamente está negando también a Dios Padre. Ahora, un falso maestro, un anticristo, no solo niega la deidad del Señor y por ende al Padre mismo, sino que también niega la sana doctrina, la verdad de Dios revelada en su palabra. La niega. ¿Por qué? Porque las Escrituras son claras en señalar quién es Jesucristo. Y como no pueden pelear contra la verdad que está aquí en la palabra, ¿cuál es la solución más fácil? Pues yo voy a hacer mi propio libro que diga lo que yo quiero y lo que yo creo. Sencillo. No puedo pelear contra la Biblia, que es la palabra de Dios, así que yo me invento mi propia Biblia. Entonces tenemos a José Smith, que un día como que comió mucho en la comida y soñó feo, y creyó que el ángel Moroni le dio el libro del Mormón. Entonces él se inventó su propio libro que dice lo que él quiere que diga. Qué fácil, ¿verdad? Tenemos a los testigos de Jehová con su atalaya, con su versión que hicieron de la Biblia, Nuevo Mundo, que dice un poco de barbaridades que alteraron para que diga lo que ellos quieren que diga el texto. Lo que olvidan muchos grupos como estos es que la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es inalterable. Dice la palabra que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán, Mateo 24:35. Y eso, hermanos, caracteriza a los falsos maestros. Quieren desvirtuar la palabra de Dios. Y por esto Juan le dice a los creyentes, verso 24 al 27, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio, ¿qué es eso que habemos oído desde el principio? La palabra de Dios, ¿verdad? Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. ¿Qué está diciendo Juan? Juan le está diciendo a los creyentes de su época que no se dejen llevar por las falsas ideas, por las falsas enseñanzas de los gnósticos que negaban la deidad y la humanidad de Cristo. Él les dice, permanezcan fieles a lo que aprendieron de la palabra de Dios, permanezcan fieles a las Escrituras. Y así nos dice también hoy, 2 milenios después, a nosotros, permanezcamos fieles a la palabra, no nos dejemos engañar, permanezcamos firmes en lo que hemos aprendido, no nos dejemos desviar de la palabra de Dios, por más atractiva que parezca la doctrina que nos quieran enseñar. Porque la verdad que hemos aprendido, hermanos, es la única que tiene promesa de vida eterna, lo que decía el verso 25, promesa que Él nos dio, la vida eterna. Por eso notas el peligro de falsas doctrinas como por ejemplo el evangelio de la prosperidad. Es peligroso. Ellos niegan a Cristo al mostrar a un Jesús que no es el Jesús de las Escrituras, que presentan a un hombre una felicidad basada en las cosas materiales y transitorias. Esas personas están atacando la verdad de las Escrituras. De esto nos hablaba Judas en el verso 3. Judas solo tiene un capítulo. En el verso 3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres, oído, han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Esto hacen los falsos maestros. Nosotros, hermanos, hemos recibido la promesa de la vida eterna. A Dios le ha placido hacernos parte de la eternidad del Hijo. Y esta promesa, hermanos, está fundamentada en su palabra.
Así que mantengámonos firmes en esas promesas porque son inalterables. Si el Señor prometió para nosotros la vida eterna, tenemos vida eterna. Hoy ya la tenemos. Dice la palabra que el Señor hoy ya nos ve sentados con Él en el reino de Dios. Eso es increíble. Apocalipsis 3:11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes, retén la palabra de Dios. Ahora, hay algo muy importante que tenemos que entender de este texto que leímos, y es que Juan dice que el creyente no tiene necesidad de que nadie le enseñe. Está ahí en el verso 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Y debo aclarar ese versículo porque si usted no entiende esta parte del texto, en este momento usted va a tomar sus cosas y se va a parar y se va a ir para su casa. Porque ahí dice que usted no tiene necesidad de que nadie le enseñe. Entonces, ¿qué estoy haciendo en la iglesia, verdad? Así que tenemos que aclarar este punto. ¿Cómo es esto de que el creyente no tiene necesidad de recibir enseñanza? Hermanos, el texto no está diciendo que no son necesarios los pastores, que no son necesarios los maestros. De hecho, en Efesios 4:11 dice que Él llama a unos evangelistas, pastores, maestros para edificar a la iglesia. Así que eso no es la intención de Juan. Juan no está diciendo que el creyente no necesita guianza, orientación, discipulado, sino más bien está diciendo que esa tarea de enseñanza sería infructuosa a menos de que en el creyente no more el Espíritu Santo, que le enseñará todo referente al Evangelio. Hermanos, yo puedo pararme todo el día afuera de una plaza comercial anunciando el Evangelio a todo el mundo que esté pasando en ese momento, pero esa palabra solo va a hacer efecto en aquellos a quienes el Espíritu Santo les dé la certeza de la verdad de oír la palabra de Dios y que les enseñe a seguir esa palabra. Por eso dice que el Espíritu, no tenemos necesidad de que nos enseñe nadie, porque el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas, porque Él es el que nos abre el entendimiento para comprender la palabra. A esto se refiere Juan. Hermanos, el Señor nos ha dejado todo lo que necesitamos saber en su palabra. Tenemos la revelación completa de Dios en la palabra. En este libro se nos narra desde la creación del hombre hasta la manera en la que el mundo se va a terminar, dando paso a una nueva tierra, cielos nuevos. Hermanos, tenemos la historia completa de lo que viene aquí en este libro. Todo lo tenemos aquí, por adelantado. La vida cristiana es maravillosa porque ya sabemos cómo va a terminar. Ya sabemos cómo termina la historia. Es como cuando éramos niños y esperábamos que llegara Navidad para abrir los regalos, pero ya sabíamos lo que el papá y la mamá nos habían comprado, ya estaba empacado, ya sabíamos que era el regalo, solo estábamos esperando que llegara el momento para abrirlo y disfrutarlo, ¿verdad? Así es la vida del creyente. El regalo ya está, ya lo compró el Señor, está esperándonos en los cielos. Y lo único que tenemos que esperar es ser llevados delante de su presencia. Ya sabemos cómo termina la historia. ¿Por qué tenemos que hacerle caso a personas que lleguen a enseñarnos cosas diferentes a lo que está establecido en su palabra? Eso es perder el tiempo, eso es insensato. Hermanos, esto ya está decretado. El Padre hoy ya nos ve en gloria con Él en la eternidad, entonces permanezcamos en esta verdad. No permitamos que falsos maestros vengan a desviarnos de esa verdad. Qué triste sería, hermanos, que dudáramos de las promesas del Señor y que el Señor viniera por nosotros y nosotros hubiésemos dudado de Él, alejándonos a escuchar o a prestar nuestros oídos a oír ideas equivocadas. Qué triste sería, qué vergüenza, ¿verdad? Que el Señor llegara y dijera, mira, todo lo que tenía para tu vida te lo dejé aquí. Yo te dije todas mis promesas y te las entregué. ¿Por qué no creíste a lo que yo te escribí? ¡Qué vergüenza! Es lo que nos dice el verso 28 y 29. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza
para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Eso es lo que está diciendo el Señor. Yo voy a regresar por ustedes. El día y la hora no lo sabemos, pero es una promesa que Dios va a regresar por su iglesia. ¿Por qué prestamos nuestro oído a oír cosas que no están aquí? Creamos lo que hemos recibido desde el principio, sometámonos a esta voluntad y seamos por consiguiente herederos de las promesas del Señor. ¿Cuáles son las promesas? Vida eterna, ya la tenemos, se va a hacer manifiesta cuando estemos con Él. Pero no nos dejemos desviar por falsos maestros que quieran alejarnos de las verdades de la palabra. Porque mientras que en este lugar hacemos lo posible por tratar de presentar las escrituras tal cual están aquí, infortunadamente hay muchas congregaciones guiadas por personas que ni siquiera se preparan en la Biblia, que lo único que hacen es preparar mensajes para mirar cómo engañan a los que están allí sentados, y las personas sin leer la Biblia siguen a esta persona siendo guiados, como decía el Señor, ciegos guiados por otros ciegos. Pero nosotros no, ¿verdad? Nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos revela todas las cosas. Tú tienes el Espíritu Santo que te permite discernir si todo lo que yo te estoy diciendo hoy me lo estoy inventando o si quizás es el mensaje real de lo que nos dice el Evangelio. Tú lo sabes. Y si dudas de algo de lo que yo te digo, ¿qué tendrías que hacer? Bueno, yo voy a abrir mi Biblia y voy a mirar que todo lo que Johan está parado allá diciendo es verdad. Notemos que cuando Pablo fue a predicar en sus viajes misioneros, llegó a un lugar en Berea y él dijo que los discípulos de Berea eran más nobles que el resto. ¿Por qué? Porque ellos tomaban la Biblia para mirar que todo lo que Pablo les decía era verdad. Así que ese es nuestro trabajo. Por un lado, el Espíritu Santo nos da el discernimiento para identificar a falsos maestros, pero por otro lado nosotros tenemos la responsabilidad de estudiar las Escrituras para verificar que lo que estamos recibiendo sea la verdad y no sea mentira. Amén. Vamos a orar. Dios amado y eterno, te doy muchas gracias, Señor, por este tiempo en que nos has hablado a través de tu palabra, Señor. Te agradezco, Padre amado, porque en este caminar por esta vida cristiana, Señor, no nos dejaste solos, sino que enviaste al Consolador, al Espíritu Santo, a morar dentro de cada uno de nosotros, Señor. Te doy muchas gracias porque ese Espíritu Santo no solo vino a sellarnos con la salvación, sino que también vino a enseñarnos todas las cosas referentes a nuestro Señor. También ese Espíritu Santo nos da la capacidad de discernir entre lo que es mentira y lo que es verdad. Gracias, Dios mío, por eso. Gracias porque no nos dejaste huérfanos. Gracias porque nos enviaste el Consolador a morar en nosotros para guiarnos a través de nuestro trasegar por este mundo, Señor. Porque estamos en este lugar, pero no pertenecemos aquí. En algún día se hará manifiesto de dónde somos nosotros. Somos de tu reino. Fuimos comprados por precio de sangre inocente de Cristo. Y ahora tenemos acceso por la fe a todas esas promesas que tú nos has dado en las Escrituras, Señor. Te agradezco mucho por tu palabra. Te ruego que nos ayudes a meditar en lo que hemos aprendido, Señor. Que nos ayudes como iglesia también a identificar si en algún momento quisiera de entre nosotros surgir alguna persona con ideas mentirosas. No permita, Señor, que nuestra congregación se vea afectada por la mala doctrina, sino cuídanos, Señor, guárdanos, porque tuya es la iglesia, Señor, porque estamos en tus manos y dependemos completamente de ti, Señor. Esta congregación no está sostenida por personas, esta congregación está sostenida por el poder de tu diestra, que es quien sostiene la iglesia. Te doy muchas gracias, Señor, por estar con nosotros. Te doy muchas gracias, Padre, por habernos escogido, Señor, por habernos predestinado para salvación. Y te agradezco por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos enseña cada cosa que necesitamos, Señor, para conocerte a ti. A ti sea todo honor y toda gloria. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Dios les bendiga.